He tenido un coche eléctrico durante ya 7 años. He tenido 2 coches eléctricos, de hecho. En mi primer eléctrico, un Tesla Model 3 de 2019, la degradación de la batería, antes de venderlo, era de menos del 3% tras más de 50.000 kilómetros recorridos. Y en este coche, en mi Model S Plaid, tras también más de 50.000 kilómetros recorridos, la degradación de la batería es tan baja que está dentro del margen de error del cálculo del BMS de la batería, menos del 1%. He aprendido mucho acerca de cómo cuidar la batería y cómo hacer que se degrade lo menos posible. Y además de eso, he probado cientos de coches eléctricos. Así que sí, he adquirido mucho conocimiento de cómo lograr que la batería esté lo mejor cuidada posible, lo menos degradada posible. Y en este video te cuento todo lo que he aprendido para que puedas cuidar la batería tanto como yo. Bien, primero empecemos con algunos conceptos básicos alrededor de los coches eléctricos y sobre todo alrededor de las baterías. Cuando digo kilovatios hora me refiero a la capacidad de la batería. Cuando digo kilovatios de potencia me refiero a la potencia con la cual cargas tu coche eléctrico. Mientras más potencia, más rápido cargas el coche eléctrico. Cuando digo carga rápida me refiero a la carga que normalmente haces cuando estás viajando, y cuando digo carga lenta o desatendida es la carga que normalmente haces en casa cuando has aparcado el coche y te vas a tu casa y dejas el coche conectado durante horas. Por último, ahora mismo hay sobre todo 2 tipos de baterías para coches eléctricos: las baterías NMC o NSA y las baterías LFP. Son muy similares, ambas están basadas en el litio, pero los cuidados entre una y otra son un tanto distintos. Y empecemos por ahí, empecemos con las diferencias de cuidados entre una batería NMC o NSA y una batería LFP. Las baterías LFP de hecho son las más comunes, son un poco más baratas de producir y normalmente están instaladas en coches un poco más económicos o en coches de autonomía estándar. Son las baterías que están equipadas en coches que tienen un poco menos de autonomía y tienen un montón de ventajas. Se degradan mucho menos, en teoría son más seguras, pero también tienen algunas desventajas. La densidad energética de una batería LFP es menor a la densidad energética de una batería NMC. Por lo tanto, en el mismo tamaño puedes almacenar más energía y además suelen cargar un poco más lento. Eso está cambiando mucho y muy rápido. El tema con las baterías es que estamos atravesando una época de innovación muy acelerada. Así que mientras grabo este vídeo están saliendo muchas baterías LFP que son capaces de cargar del 10 al 80% en 5 minutos. Una absoluta locura. Todo eso todavía no llega a Occidente. De momento está muy presente en China, pero inevitablemente llegará tanto a Europa como a América. Entonces, la gran diferencia entre las baterías LFP y NMC en términos de cuidados es que las baterías LFP debes de cargarlas, la recomendación es que lo hagas una vez por semana al 100%. Esto es para calibrar el BMS, el sistema de administración de la batería, y que puedas utilizar la mayor capacidad posible de la batería. No pasa nada con que lo cargues al 100% y lo hagas una vez por semana, es muy recomendado, no se va a degradar y, como decía antes, las baterías LFP aguantan mucho más y se degradan a un ritmo mucho menor que las baterías NMC. Por otro lado, las baterías NMC se recomienda que en el día a día no lo cargues a más del 80%. Si vas a viajar, sin ningún problema, cárgalo al 100% y viaja con la totalidad de la batería. En ambos casos, baterías NMC o baterías LFP, es importante intentar no bajar del 10%. Si estás viajando, puedes bajar del 10% todas las veces que quieras. Puedes bajar del 10 al 0%. Yo he llevado la batería de este coche y de mi anterior coche al 0% muchas veces y eso no radicó necesariamente en una degradación de la batería. ¿Cuál es el problema? ¿En qué momento cuando vas al 0 o al 100 empieza la degradación? Porque hay una diferencia muy grande entre ambas cosas. Lo que se recomienda, y de hecho se recomienda en ambos casos, baterías NMC o baterías LFP, es que si vas a ir al 100 o si vas a ir al 0, no lo mantengas durante mucho tiempo en cualquiera de esos valores. Y cuando digo mucho tiempo no me refiero a un par de horas o 5 horas, me refiero a días. Es decir, no cargues la batería al 100% y lo dejes durante una semana al 100% o 2 semanas al 100%, o te gastes la totalidad de la batería, llegas al 0%, lo aparcas en tu casa y lo dejas en 0% durante días o semanas. Ahí es cuando la batería empieza a sufrir realmente y empieza a caer en una degradación real. Es por eso que se recomienda no cargar en el día a día con una batería NMC al 100%, pero si vas a viajar, que cargues sin ningún problema al 100%. Lo importante es que no se quede
en el 100% durante muchísimo tiempo. Y eso también aplica a las baterías LFP. No pasa nada si cada semana cargas al 100% y dejas al 100% durante la noche, pero intenta utilizar la batería y bajarla de ese 100%. Tampoco se recomienda hacer microcargas en puntos altos de la carga de la batería, es decir, ir del 100 al 98 y volver a cargar al 100 hasta el 98 y volver a cargar hasta el 98-97 y casi siempre mantener en ese margen del 95 al 100%. Carga al 100, utiliza la batería, si se queda en 80% no la cargues o manténla cargada al 80%, pero intenta no llegar a ese 100 todo el tiempo. Y esto aplica en ambos casos, LFP y NMC. Pero la gran diferencia es que con las baterías LFP, si estás en un 70, en un 80%, una vez por semana cárgalo de nuevo al 100. Y de esa forma balanceas las celdas y balanceas el sistema de administración de la batería. Y lo mismo sucede con el 0%. No pasa nada si llegas al 0% cuando estás viajando. Estás en un viaje largo, tienes 20% de batería y ves que para llegar al siguiente punto de carga vas a llegar con un 0. No pasa nada, hazlo sin ningún problema. Pero no lo dejes en ese 0% días. Cuando llegues, conecta y carga lo suficiente para seguir tu viaje y no pasa nada. Yo lo he hecho un montón de veces, tanto el 0 como el 100%, en ambos casos, en mis dos coches, sin ningún problema y sin ningún efecto real en la degradación de la batería. Lo importante es que básicamente en esos dos puntos de mayor estrés de la batería, que es el 0 y el 100, intentar llegar solamente cuando haga falta. Y en el caso de las baterías LFP, llegar una vez por semana para balancear las celdas. Siguiente punto en el cual muchas personas tienen un montón de temores con relación al cuidado de las baterías y es ¿carga rápida o carga lenta? Hay muchísimos prejuicios acerca de cómo la carga rápida degrada una batería, que supuestamente si solamente haces cargas rápidas la batería va a terminar sufriendo y va a terminar degradándose más de lo que te gustaría. Y eso poco a poco se está demostrando que no es del todo cierto. Hay cada vez más estudios en donde se hacen análisis y se hacen mediciones con coches que solamente se han cargado en cargadores rápidos, cargadores que están por encima de los 100 o 150 kilovatios de potencia y coches que básicamente solo se han cargado con cargadores lentos o en carga desatendida. Y los efectos reales de la degradación de las baterías de unos coches versus los otros es prácticamente imperceptible. Por ejemplo, un 1 o 2% entre uno y otro, lo cual nuevamente está en ese margen de error que puede tener el sistema de administración de las baterías. 1 o 2% en términos reales son imperceptibles a la hora de recorrer muchos kilómetros, pero eso es lo que se está viendo. Y hay otro pequeño prejuicio acerca de la carga rápida que también creo que es importante desmentir, que supuestamente cuando estás haciendo cargas rápidas, si la potencia, si los kilovatios son muy altos, por ejemplo, si cargas a 250 kilovatios, vas a degradar la batería más rápido que si cargas en un cargador rápido de 100 kilovatios. Eso también es mentira. Recordemos dos cosas importantes. Las baterías están preparadas para esas potencias tan altas. Y no solamente eso, la mayoría de los fabricantes suelen darte garantías de 8 años o incluso más por las baterías, y eso significa que están confiados en que las baterías pueden alcanzar potencias muy altas y con el calor asociado a potencias tan altas sin que la batería sufra ningún daño o degradación. Dicho eso, algunos consejos importantes cuando vayas a hacer la carga rápida. Intenta precalentar la batería, no tanto por la degradación o el sufrimiento que puede tener la batería, porque la propia batería va a cargar a la máxima potencia considerando la temperatura de la propia batería, sino justamente por eso. Cuando haces un precalentamiento de la batería, una vez que llegas al punto de carga rápido, vas a poder cargar a la mayor velocidad posible. Muchos coches tienen sistemas de precalentamiento automatizados simplemente con elegir un cargador rápido, pero muchos coches no, y muchos coches sí que tienen un sistema de precalentamiento manual. Así que un poco fíjate en tu coche eléctrico cuál es el sistema que tiene. Por dar ejemplos, los Tesla tienen sistemas automatizados de precalentamiento cuando el destino es un cargador, pero no puedes precalentar de manera manual realmente. Y hay otros coches como por ejemplo el Toyota CHR Plus que sí que tiene un botón en donde puedes decirle precaliéntame la batería. Dependerá de la marca de tu coche, pero normalmente el sistema está en un lado o en otro. Lo importante es que cuando vayas a cargar intentes precalentar la batería. Un precalentamiento adecuado de la batería va a hacer que tu experiencia a la hora de cargar y viajar sobre todo sea mucho mejor, porque básicamente vas a esperar menos tiempo ya que la batería está en la temperatura y en las condiciones adecuadas para cargar lo más rápido posible. ¿Consejos con la carga lenta o desatendida? En realidad no muchos. Cuando llegues a tu casa, conecta y que cargue sin ningún problema.
Hay muchas tarifas que te permiten cargar más económico durante las madrugadas, pero tenemos que hablar de cuál es, en mi opinión, la mejor tarifa para cargar tu coche eléctrico. Todo el tiempo me están preguntando cuál es la mejor tarifa para cargar un coche eléctrico y Endesa ha sacado no solo la que creo que es la mejor tarifa, sino la más simple. Se llama tarifa recarga en casa y es una propuesta genial. Y es que por menos de 32 euros obtienes 216,99 kilovatios hora para cargar tu coche eléctrico a cualquier hora del día. Te puedes olvidar de tramos, te puedes olvidar de horarios, te olvidas de todo eso. Y además, si contratas un punto de carga con Endesa, esa tarifa baja a menos de 22 euros. Además que puedes utilizar esos 216,99 kilovatios hora no solo para cargar el coche eléctrico, en realidad lo puedes utilizar para cualquier cosa en casa. Vamos, que no hay restricciones de ningún tipo. Tú puedes gastarte tu bono como tú quieras. Pero si tienes un coche eléctrico, piénsalo de esta forma. Esos 216,99 kilovatios hora mensuales corresponden a unos 1.250 kilómetros recorridos en un coche eléctrico, que es un montón, y todo eso por menos de 32 euros mensuales. Y cuando se acaba el mes, el contador se reinicia y vuelves a tener esos 216,99 kilovatios hora para que lo uses como tú quieras. Y por eso digo que para mí es la tarifa más simple para cargar un coche eléctrico, porque así sabes que todos los meses vas a pagar exactamente lo mismo y así te olvidas de cualquier sorpresa que podría llegar a tu factura por cargar tu coche eléctrico en casa. Además, si eres cliente de Endesa, tienes ventajas y descuentos extra. Por ejemplo, para cargar en la red pública de Endesa cuando estés viajando. La tarifa es compatible con cualquier coche y con cualquier cargador. Simplemente contratas la tarifa e inmediatamente tienes acceso a ese bono mensual. Y contratar la tarifa recarga en casa también es súper simple. Entra a la dirección que te aparece ahora mismo en pantalla, también lo tienes en la descripción, y por menos de 32 euros al mes obtienes la mejor tarifa para cargar un coche eléctrico. Continuamos. Pero más allá de la tarifa para cargar tu coche eléctrico, lo importante es que si tu coche está aparcado y puedes conectarlo independientemente de si va a cargar o no, lo hagas, y te explico por qué. Los coches eléctricos en realidad tienen dos baterías, no tienen una. La batería grande, que es con la que te mueves, pero también tienen una batería normalmente de 12 voltios como los coches de combustión. Cuando el coche está aparcado, a veces tiene que hacer cierto tipo de tareas de mantenimiento, por ejemplo el sistema de administración de la batería, pero alguno que otra cosa, actualización de software y demás. Muchas veces el coche utiliza la batería de 12 voltios para hacer esas tareas, para no despertar y no utilizar a la batería grande. Pero si esa batería de 12 voltios empieza a acabar, tienes que despertar a la batería grande para recargar la batería pequeña de 12 voltios. Si el coche está conectado a la pared, entonces nunca tienes que despertar a la batería grande y por lo tanto menos utilización de la batería grande y por lo tanto menos ciclos utilizados, lo cual implica mayor duración de la batería. Así que la recomendación es que si el coche está aparcado y puedes conectarlo, lo hagas. Normalmente eso sucede en el parking de tu casa, pero si estás en un parking público en donde puedes aprovechar para cargar la batería mientras está aparcado, aunque sea una carga lenta o desatendida, lo hagas. Eso siempre va a ayudar un poquito más al mantenimiento del coche y evitar la utilización innecesaria de la batería grande para pequeñas tareas del coche. Y luego suelen haber muchas preguntas acerca de si cuando vas a hacer carga rápida, cuando estás de viaje, deberías de llegar con la carga por menos de cierto porcentaje de la batería, o si cuando estás haciendo carga lenta deberías de hacerla de menos de ciertos kilovatios de potencia, porque eso supuestamente beneficia a la batería, o algunas personas creen que debes de hacer cálculos matemáticos súper complejos antes de llegar a conectar el coche a un cargador rápido. Todo eso es innecesario. La realidad es que dañar la batería de un coche eléctrico es súper difícil y es cada vez más difícil porque los coches eléctricos y los sistemas de administración de las baterías en los coches eléctricos son cada vez más inteligentes. Hay una razón por la cual normalmente los coches eléctricos limitan la potencia de carga en ciertos casos, y eso es justamente para evitar el daño de la batería, porque sí, meterle un chute de potencia salvaje a una batería que está fría puede dañarla, y el sistema de administración de la batería limita la potencia para que eso no ocurra. De hecho, es parte del motivo por el cual la carga rápida no necesariamente degrada la batería, porque el sistema de administración del propio coche sabe regular la potencia máxima para cargar lo más rápido posible, evitando daños a la propia batería. Estos sistemas funcionan totalmente automatizados, funcionan muy bien y siempre van a funcionar mucho mejor de cualquier cálculo matemático súper complejo que alguna persona que intenta conseguir clics te los dice en un video para asustarte. A ese tipo de cosas no hagas caso, porque en general las recomendaciones de carga son simples porque
los fabricantes de coches eléctricos han logrado simplificar lo más posible todo el proceso de carga, evitando lo más posible la degradación de la batería, porque al final les conviene hacer baterías que duren mucho tiempo y no tener que reemplazarlas en garantía con el costo asociado que tiene. De todas formas, recuerda que una batería de un coche eléctrico normalmente dura más, tiene mayor vida útil que el propio coche. Ahora, hay ciertos consejos de la utilización y mantenimiento de la batería cuando estamos hablando de climas muy fríos. Mi recomendación es que si vives en una zona donde el clima es muy frío o estás en invierno, programes el precalentamiento del habitáculo de tu coche poco antes de salir. Esto no tiene tanto que ver con la batería, tiene que ver, pero no tanto con la batería, sino con el aprovechamiento máximo de la energía que tienes en la batería. Cuando los climas son muy fríos, la diferencia de temperaturas entre el habitáculo y el exterior pueden llegar a ser, por ejemplo, 20 grados. Si afuera hace 0 grados, pero dentro del habitáculo estás con una temperatura de 20 o 22 grados, mantener esa diferencia requiere de bastante energía. Si precalientas el habitáculo antes de salir, no vas a utilizar la batería para que el habitáculo alcance esa temperatura, al menos en un principio. Utilizarás la energía de la pared porque el coche estará conectado. Así que ese primer esfuerzo no lo hace la batería. Y ya mantener la temperatura es mucho más fácil que hacer que alcance esa temperatura. Y de esa forma aprovechas más la energía de la batería de tu coche eléctrico. De hecho, ese es uno de los principales motivos por los cuales los coches eléctricos tienen menos autonomía en invierno. No es tanto que la batería está muy fría, que también, sino el tratar de sostener la temperatura del habitáculo versus la temperatura del exterior, cosa que no necesariamente pasa en verano. Por ejemplo, ahora mismo hace 27 grados en el exterior, pero en el habitáculo lo tengo en 21. Son solamente 6 grados de diferencia. Pero sí, el precalentar el habitáculo en muchos coches hacen que también se precaliente la batería y que alcance una temperatura más adecuada para circular en invierno. Es más difícil que alcance esa batería y por lo tanto cuando circulas con la batería muy fría se descarga un poco más rápido y eso simplemente lo resuelves precalentando el habitáculo de tu coche eléctrico. Si puedes hacerlo, si no, no pasa nada. Y digo, no pasa nada porque sí, tendrás un poco menos de autonomía, pero eso no degrada realmente la batería. Y en internet también hay muchos bulos alrededor de las baterías NMC versus las baterías LFP. Mucha gente te termina diciendo, si no tiene el coche batería LFP, es que no voy a comprar un coche eléctrico. Eso no tiene ningún sentido. Las baterías NMC son tan aguantadoras como las baterías LFP. En ciertas condiciones muy puntuales sí tienden a degradarse más, pero esa condición muy puntual es simplemente en tu día a día, cárgala hasta el 80%, nada más. Eso es la única diferencia. La realidad es que datos indican que a muy largo plazo las baterías NMC de hecho terminan aguantando más que las baterías LFP, pero tienen menos ciclos de carga, que esa es la ventaja de las baterías LFP. Al final, ambos tipos de baterías funcionan muy bien. Unas tienen más ventajas que las otras. Las NMC, menos ciclos de carga, pero mayor densidad energética. Las LFP, más ciclos de carga, pero menor densidad energética y muchas veces cargan más lento. Así que no es un tema de cuál es mejor o peor, es cuál es la adecuada para tu uso del coche eléctrico que vas a comprar. Si el precio para ti es súper importante, probablemente es mejor un coche con una batería NMC porque va a ser más económico. Si para ti la máxima autonomía posible es lo más importante, posiblemente te terminarás comprando un coche de gran autonomía y vendrá con una batería NMC. Y mi último consejo, y posiblemente el más importante de todos cuando se trata del mantenimiento de las baterías de un coche eléctrico: despreocúpate, disfruta de tu coche. Más que estar pensando en exactamente el porcentaje correcto o la potencia correcta o cuándo precalentar, cuándo no precalentar, disfruta de tu coche. Es súper difícil arruinar la batería de un coche eléctrico y mientras más nuevo es el coche, aún más difícil. Los sistemas de administración de baterías son súper inteligentes y es muy complicado que una persona realmente termine arruinando la batería. Tendrías que dejar la batería descargada durante meses para arruinarla de verdad. Así que mi mayor consejo es que disfrutes de tu coche eléctrico, viaja todo lo que quieras, carga la batería al 100% cada vez que vas a viajar sin ningún problema. Si tienes que llegar con un 1%, un 2%, un 0% al siguiente punto de carga, hazlo sin miedo. Eso no va a arruinar la batería de tu coche eléctrico. Así que fuera bulos, disfruta de tu coche eléctrico, disfruta de viajar con tu coche eléctrico, que es maravilloso. Ahorra mucho dinero porque cuando tienes un coche eléctrico terminas ahorrando mucho, sobre todo si cargas en casa, sobre todo si tienes una buena tarifa como la que he recomendado en este vídeo. Y disfruta. Si estás a punto de comprarte tu primer coche eléctrico y estás viendo este vídeo, felicidades y no mucho más. Cuéntame qué opinas en comentarios, sígueme para más contenidos como este y nos vemos pronto. Chao, chao.